Bienvenidos a un tutorial más de circuitos y códigos. En este video se explicará cómo hacer la instalación de puesta a tierra en un sistema fotovoltaico. Los 3 puntos que se analizarán son los siguientes. Primero, los interrogantes. Segundo, lo que dice la norma. Y tercero, la unión tierra-neutro. Así que comencemos. Primero, los interrogantes. La mayoría de instaladores de los sistemas fotovoltaicos se enfrentan a dudas sobre cómo debe aterrizarse los equipos de la instalación fotovoltaica tanto en DC como en AC. Esto ocurre porque en Internet hay mucha desinformación sobre el asunto. De hecho, muy pocos hablan del tema. Sin embargo, en este video se destaca la importancia del sistema de puesta a tierra, ya que lo consideramos la parte más importante de la instalación. De esta manera se protegen principalmente a las personas y en segundo lugar a los equipos. ¿Por qué hay tanta confusión en el tema? El asunto es que un sistema fotovoltaico está conformado por el sistema de tierra DC y el sistema de tierra AC. La tierra DC hace referencia a la que está del lado de los paneles. Esto incluye a la misma estructura de los paneles, al rack, el DPS, los chasis del regulador y el inversor. Por otra parte, la tierra AC hace referencia a la que está del lado de la casa, es decir, la salida de corriente alterna del inversor que se conecta al cableado eléctrico de la casa. Como se habla de 2 sistemas de tierras en una planta solar, surge mucha especulación sobre cómo debe hacerse el aterrizaje de ambos sistemas, si debe hacerse de forma independiente o debe unificarse en un único punto. Para resolver esta cuestión de manera clara y confiable, debemos remitirnos a lo que dice la norma. Para ello, analizaremos la NTC 2050, la NEC de Estados Unidos y la IEC de Europa. Lo que dice la norma. Comencemos por la primera, NTC 2050. En la NTC 2050, artículo 690.47, hablando del sistema del electrodo de puesta a tierra, dice lo siguiente. Sección A. Edificios o estructuras que soportan un arreglo fotovoltaico. Un edificio o estructura que soporta un arreglo fotovoltaico debe tener un sistema de electrodo de puesta a tierra instalado de acuerdo con la parte 3 del artículo 250. Los conductores de puesta a tierra de equipo de arreglo fotovoltaico deben estar conectados al sistema de electrodo de puesta a tierra del edificio o estructura que soporta el arreglo fotovoltaico, de acuerdo con la parte 7ª del artículo 250. Artículo 250.30, sección A4. Electrodo de puesta a tierra. El sistema de electrodo de puesta a tierra del edificio o estructura debe emplearse como el electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado independiente. Si se ubica en exteriores, el electrodo de puesta a tierra debe estar de acuerdo con la sección 250.30. Con lo anterior, la norma determina que debe unificarse en un único punto el sistema de puesta a tierra del sistema fotovoltaico y la residencia. Y la razón es que evita diferencias de potencial peligrosos entre ambas tierras. Garantiza que las protecciones funcionen correctamente, como los fusibles, breaker y SPDIT. Facilita la evacuación de sobretensiones, por ejemplo, causadas por rayos, y cumple con los requisitos normativos de equipotencialidad. Por otra parte, se advierte del riesgo de dejar 2 picas o varillas independientes demasiado cerca, ya que, si los equipos, por ejemplo, paneles y estructuras metálicas están conectados a una varilla y el inversor está conectada a otra diferente, puede circular corriente a través de los conductores de tierra.
Esto crea un camino paralelo y errático que afecta el funcionamiento de protecciones como DPS o interruptores diferenciales. Pero principalmente causa diferencia de potencial entre las tierras. Cada varilla de tierra tiene una resistencia diferente al suelo, dependiendo de la humedad, composición del terreno, profundidad, etc. Esto puede generar una diferencia de voltaje entre las dos tierras. En caso de una falla eléctrica o descarga atmosférica, se puede producir un flujo de corriente entre los dos sistemas de puesta a tierra, lo que, primero, daña equipos electrónicos. Segundo, provoca errores en la operación de inversores y diferenciales. Tercero, aumenta el riesgo de incendio o choque eléctrico. Por otra parte, si por alguna circunstancia usted debe adaptarse a las normas locales y para certificarse le exigen tener dos sistemas de tierras independientes, este deberá hacerse a una distancia adecuada y deben estar equipotenciadas. Ahora veamos las normas relevantes a nivel internacional. Primero, la NS de Estados Unidos, artículo 690.47. Permite y generalmente requiere que el sistema de tierra DC esté unido al sistema de tierra AC si el sistema está aterrizado. La IS de Europa establece que la unión de tierras DC y AC puede hacerse o no dependiendo del tipo de sistema, si es aislado, conectado a red, con o sin transformador. La conclusión a la que podemos llegar es que la norma permite hacer una única unión entre las tierras DC y AC de un sistema fotovoltaico. De esta manera se evitan fallos y diferencias de potencial. Habiendo resuelto estas preguntas, surge otro interrogante relacionado con la salida AC del inversor, la unión tierra-neutro. Comúnmente, la norma determina que en una instalación eléctrica debe unificarse la tierra con el neutro en un único punto. Generalmente, esto se hace en las instalaciones convencionales de una residencia que está conectada a la red pública. Leamos lo que dice la norma. Artículo 250.24, sección C de la NTC 2050. No se debe conectar intencionalmente un conductor puesto a tierra, es decir, el neutro, a una conexión tierra del equipo en ningún punto aguas abajo del punto donde el conductor puesto a tierra esté conectado al sistema de puesta a tierra del edificio o estructura. Este artículo establece que solo debe haber una conexión entre neutro y tierra, evitando conexiones múltiples que pueden generar problemas de seguridad. Artículo 250.24A5. La conexión del conductor puesto a tierra, el neutro, al sistema de electrodos de puesta a tierra se debe hacer en el lugar del servicio. Esto implica que el neutro debe conectarse a tierra en el tablero principal o en el punto de acometida, no en tableros secundarios ni en otros puntos del sistema. Esta unión tierra-neutro es obligatoria por norma. Por ejemplo, normas como la NTC 2050 de Colombia, la NEC de Estados Unidos y la RETIE exigen que la conexión entre neutro y tierra se haga una sola vez en el punto de acometida o en el tablero principal. En tableros secundarios, neutro y tierra deben mantenerse separados. Entre los beneficios de hacer esta unión están: establecer una referencia de voltaje. La unión crea un punto de referencia de 0 voltios para todo el sistema. Sin esta unión, el sistema puede flotar eléctricamente, dificultando la protección y el control de voltaje. Permite la activación de protecciones en caso de fallas. Si una línea activa toca una carcasa metálica y hay una correcta unión tierra-neutro, se genera una corriente de falla que fluye rápidamente.
Esa corriente regresa por el conductor de puesta a tierra al neutro y activa el breaker, desconectando el sistema. Sin esa unión, no habría retorno claro de corriente, el breaker no se dispara y habría riesgo de electrocución. Por ejemplo, para que los interruptores diferenciales funcionen correctamente, debe haber una conexión tierra-neutro en el sistema. Si no tiene esta unión, existirían voltajes flotantes que alteran el funcionamiento del diferencial. ¿Cómo funciona un interruptor diferencial? Primero, mide la corriente que entra y sale del circuito, es decir, que compara la corriente que entra por la fase o la línea y la que sale por el neutro. Segundo, en condiciones normales, la corriente que entra es igual a la corriente que sale, y el interruptor no se dispara. Tercero, si hay una fuga de corriente, por ejemplo, un cable dañado toca una carcasa metálica o a una persona, parte de la corriente se escapa por tierra. El interruptor detecta esa diferencia, y si supera el umbral, usualmente que es de 30 mA para residencias, el interruptor se abre automáticamente. Ahora veamos lo que dice la página web de Victron Energy sobre los diferenciales. La detección de fuga de tierra solo es posible en sistemas en los que el conductor neutro está conectado al conductor de tierra. No es posible detectar fugas a tierra en una red de tierras independientes. En el siguiente diagrama de Victron Energy, veamos el funcionamiento interno de un interruptor diferencial. La corriente que entra al diferencial de la red eléctrica debe ser la misma que sale por el neutro. Si este valor no llegara a ser el mismo, es porque hay una fuga de corriente que se va a tierra. Si el neutro no estuviera unido a la tierra, el diferencial no funcionaría correctamente. Hasta aquí entendemos que según la norma, la tierra debe estar unida al neutro en una instalación eléctrica tradicional. Esta unión se hace en un único punto para evitar fallos y voltajes flotantes en el sistema. Además, permite que los interruptores diferenciales funcionen correctamente, disminuyendo el riesgo de electrocución. Partiendo de aquí surge la siguiente pregunta. ¿Debe unirse la tierra al neutro también en una instalación fotovoltaica? Para encontrar la respuesta, veamos lo que dice el libro PDF Cableado sin Límites publicado por Victron Energy. Enlace neutro-tierra en inversores e inversores cargadores o híbridos. Las fuentes de alimentación de corriente alterna necesitan tener un enlace neutro a tierra para que el interruptor diferencial pueda funcionar. Este es el caso para la red, pero también si la fuente de corriente alterna es un generador o un inversor. Si la fuente de alimentación de corriente alterna es la red, el enlace neutro-tierra se habrá conectado con cable en el panel eléctrico en el que la red entra en la instalación. Si la fuente de alimentación de corriente alterna es un generador, el enlace neutro-tierra se habrá conectado con cable en los terminales de conexión de corriente alterna del generador. Si la fuente de alimentación de corriente alterna es un inversor, el enlace neutro-tierra se habrá conectado con cable en la conexión de corriente alterna del inversor o en el panel eléctrico de la instalación. Pero cuando se usan unidades inversor-cargador combinadas, el enlace neutro-tierra no es tan claro. El inversor cargador o híbrido tiene dos modos de funcionamiento diferentes. El primero, en modo inversor, funciona como inversor independiente y es la fuente principal de alimentación del sistema. El segundo es en modo cargador. Se alimentará a través de energía de la red o de un generador que llegue al sistema. Cuando el inversor cargador
esté invirtiendo, es decir, esté autónomo y actuando como fuente de alimentación, tendrá que hacer un enlace neutro-tierra independiente. Pero cuando esté alimentando a través de un generador o del suministro de la red, el suministro entrante tendrá que tener el enlace neutro-tierra en lugar del inversor cargador. Los inversores cargadores de Victron incluyen un relé de tierra interno. Este relé establece o rompe automáticamente la conexión entre tierra y neutro. Si no se desea que esto sea así, este relé puede apagarse en los ajustes del inversor cargador. Tenga en cuenta que si el relé se apaga, tendrá que conectar con cable un enlace de neutro a tierra en el sistema. Victron explica también cómo funciona el relé de tierra interno de sus inversores. Cuando está en modo cargador, es decir, la red es la fuente principal, tal como se ve en el diagrama, el relé de entrada de corriente alterna está cerrado. El relé de tierra está abierto, como se ve en el círculo rojo. El sistema depende de que la red proporcione el enlace neutro-tierra. El enlace es necesario para que el interruptor diferencial del circuito de salida de corriente alterna funcione. Cuando el inversor está en modo inversor, es decir, aislado, se abre el relé de entrada de corriente alterna. Se cierra el relé de tierra, como se ve en el círculo rojo, y así el inversor establece internamente el enlace neutro-tierra. ¿Qué podemos concluir de lo analizado? ¿Debe unirse tierra y neutro en la salida del inversor? La unión tierra-neutro debe hacerse en el tablero principal de la residencia únicamente si el inversor que se va a usar no tiene esa unión internamente. Para ello debemos verificar el manual del inversor. Veamos a continuación un ejemplo con el inversor Smart de Victron Energy. En este manual, como se ve en el cuadro rojo, se especifica que el neutro de la salida de corriente alterna del inversor está conectado al chasis tierra. Así que para este inversor no sería necesario hacer una unión neutro-tierra manualmente en el tablero principal porque el inversor ya lo hace internamente. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, vayamos a la práctica. Este es un diagrama de conexión de un inversor para sistema off-grid, es decir, completamente autónomo. Siempre que se haga la conexión del sistema de puesta a tierra, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Está conectado internamente en el inversor la tierra y el neutro en su salida? De esta manera sabremos si es necesario hacer esa unión en el tablero principal del sistema eléctrico de la casa. Lo mismo haremos con el inversor híbrido. Puede que algunos inversores híbridos no traigan la unión neutro-tierra de fábrica. Cuando esto es así, es necesario utilizar un relé externo que nos haga esa unión cuando falte la red eléctrica pública. En resumen, podemos decir que la unión tierra-neutro es indispensable para diferenciales y tomacorrientes GFCI, y que en sistemas fotovoltaicos esta unión depende del inversor. Para ello hay que verificar el manual o usar un multímetro. ¿Cómo verificar con multímetro si el inversor trae la unión tierra-neutro? Vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, con el inversor desenergizado, mida resistencia entre tierra y neutro. Si esta resistencia es muy baja, cercana a los 0 ohmios, están conectados internamente. O puedes hacer el siguiente paso. Mida voltaje entre línea y neutro, luego entre línea y tierra. Si los valores son similares, el neutro está conectado a tierra. Habiendo analizado lo que dice la norma y el fabricante del inversor de Victron Energy, que utilizamos como ejemplo, ¿usted qué opina? ¿Debería unirse el neutro con la tierra en su salida
en un sistema fotovoltaico? Hazme saber tu respuesta en los comentarios de este video y justifícala. Y con esto se concluye este video. Muchas gracias por llegar hasta el final.